Bueno, imaginemos por un momento un texto con una premisa absolutamente asombrosa. Un texto que rechaza por completo. De raíz, vamos. Eso es, de raíz, que rechaza la adoración física, la veneración de reliquias o la santificación de los huesos. Y para hacerlo, afirma que la figura religiosa femenina más importante de la historia literalmente se desintegró en algo llamado plasma y, ojo a esto, en átomos luminosos. ¿Qué es un concepto? Loquísimo para la época. Madre mía, es que es ciencia ficción pura. Y todo esto para evitar, precisamente, convertirse en un objeto de culto material. Pues bien, hoy tenemos sobre la mesa un documento que hace exactamente eso. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva inmersión profunda donde nos vamos a meter de lleno en un terreno pantanoso y fascinante. Un terreno que mezcla, la fe milenaria con lo que parece, como decías, un tratado de física cuántica muy peculiar. Totalmente. Porque el material que vamos a analizar hoy procede de la República Mexicana y está fechado en un arco temporal muy concreto, entre 1884 y 1950. Sí, una época de muchos cambios, además. Exacto. El texto lleva por título La verdad de la Semana Santa, la misión del tercer tiempo. Y nos vamos a centrar específicamente en el quinto y último volumen de esta serie. Y desde luego hay que advertir a la audiencia que quien busque aquí la narrativa tradicional de los eventos posteriores a la crucifixión, pues se va a llevar una sorpresa. Ya te digo. Porque aquí va a encontrar un laberinto conceptual completamente distinto. O sea, es una reinterpretación profundamente esotérica y casi mística. Es que el objetivo de nuestra sesión de hoy es analizar con lupa cómo este documento despoja a la historia sagrada de todo su peso puramente físico. O sea, le quita la carne y el hueso para centrarse de manera casi exclusiva, y yo diría que radical, en el poder de la energía y del espíritu. Claro, porque la misión aquí es destilar esas lecciones sobre el mayor de los peligros, según el texto, que es el materialismo. Justo. Y por supuesto, creo que es crucial establecer desde el minuto 1 que abordamos esto desde una postura estrictamente analítica e imparcial. Yo estoy muy intrigada por la creatividad del texto, pero la meta no es validar teológicamente ni refutar estas creencias. No, para nada. Es simplemente explorar esta arquitectura tan intrincada de perspectivas alternativas y, entender cómo construyen su visión del mundo. Esa es la clave, estoy convencido. Si observamos el panorama general, lo verdaderamente cautivador es como un conjunto de escritos de esa época, que era tan convulsa a nivel científico y social, intenta explicar misterios insondables, y lo hace utilizando un lenguaje visual tremendo. Tremendo, sí. Las descripciones son una pasada. Se apoyan en conceptos de física emergente, pero, y esto es importante, manteniendo un propósito moral muy arraigado en el misticismo. Pues para comprender esta cosmovisión, yo creo que tenemos que ir directamente al evento central del relato, que es la resurrección. En la tradición mayoritaria, pues suele presentarse como una reanimación del cuerpo físico. Claro, las heridas siguen ahí. Tomás mete el dedo en la llaga. Eso es, la carne vuelve a respirar. Sin embargo, este documento propone un cambio de paradigma brutal. Habla de la manifestación de un alma resplandeciente. Describe un Jesús que se manifiesta como un espíritu glorioso, que es pura luz y amor. O sea, desprovisto de toda la densidad de la materia. Exacto. Y el texto es muy cuidadoso en marcar esa diferencia de densidad. Sí. No estamos ante un cadáver que vuelve a caminar, para entendernos. Estamos ante una energía espiritual pura que interactúa con el mundo físico, pero sin pertenecer a él. Ya. Y esto, fíjate, establece la regla fundamental de todo el universo que plantea este documento. Lo físico es una ilusión pesada y lo espiritual es la única realidad verdadera y perdurable. Es que las interacciones que describe son de una delicadeza visual enorme. Por ejemplo, cuando narra la aparición a su madre, a María, el texto la define con una terminología superpoética. La llama el cáliz purísimo. Qué bonito, sí. Y el saludo es simple, pero está cargado de esa energía ligera. Le dice, bienaventurada seas, mujer, yo te bendigo. Y ocurre lo mismo con María Magdalena, a quien se dirige con un luminoso bendita seas. Hay una intención evidente ahí, ¿no? Totalmente, una intención de contrastar la brutal pesadez y la crueldad de la muerte física con esta nueva ligereza energética. Y esa misma frecuencia, se mantiene en la aparición en el cenáculo ante los discípulos. El mensaje es muy coherente con esa ligereza. Les dice, la paz sea con vosotros. Sin dramas,
sin peso. Exacto. Y seguido de una directriz muy específica. A ver, no les pide que construyan imperios físicos ni grandes templos de piedra. Les pide que se amen mutuamente y que difundan la doctrina de la verdad. Todo, absolutamente todo, opera en un plano inmaterial. Pero claro, es justo en ese cenáculo donde la historia nos suelta el conflicto central de todo este análisis. Hay un ausente notorio en esa primera reunión. ¿Tomás? Tomás, exacto, el apóstol universalmente conocido por su incredulidad. Y lo brillante de este documento no es simplemente que diga que Tomás dudaba, sino cómo conceptualiza esa duda. Sí, ahí le da una vuelta de tuerca muy interesante. Le da una vuelta tremenda. El texto lo eleva a la categoría de arquetipo y lo etiqueta con un término que a mí me parece fascinante. Lo llama la mente materializada. ¡Wow! Lo define como aquel que no es capaz de creer en el poder del espíritu ni en los elementos sobrenaturales. Es que el concepto de la mente materializada es el pilar absoluto sobre el que descansa toda la crítica filosófica de este texto. Fíjate que no presenta a Tomás como alguien moralmente corrupto o, no sé, malvado. No es el villano de la historia. Para nada. Lo presenta como alguien estructuralmente limitado. Su dependencia cognitiva de lo tangible, de lo que puede tocar, le impide procesar esa realidad superior. Claro, a ver, esto me invita a hacer una analogía muy de andar por casa, muy contemporánea. Imagínate a alguien intentando captar una señal de wifi de alta velocidad utilizando una regla de madera. Vale, me gusta por dónde vas. El problema evidente no es que la señal de wifi sea falsa o que no exista en la habitación. El problema radica en que el hardware de la regla de madera, que en este caso sería la mente materializada de Tomás, carece por completo de los receptores necesarios para procesar esa información invisible. Claro, ¿no tiene la antena? Exacto. Entonces, desde esta perspectiva te pregunto, ¿sugiere este texto que la fe no es una especie de exigencia de obediencia ciega, sino más bien una invitación a desarrollar un estado de percepción superior? Absolutamente. Y la analogía de la regla de madera ilustra muy bien esa falta de receptores. Pero yo le añadiría una capa más de complejidad que el propio texto sugiere. A ver, cuéntame. No se trata solo de tener un hardware inadecuado, sino de una densidad obstructiva. En este marco teórico que estamos analizando, la fe es literalmente una alteración de la frecuencia vibratoria del individuo. O sea, cambiar tu propia sintonía. Eso es. La mente materializada es densa, es muy pesada, está totalmente anclada a las pruebas tridimensionales. Para el texto, exigir tocar una herida física para creer en un espíritu es un error categórico. Es, no sé, como intentar medir el océano con una balanza de cocina. Ya, es mezclar peras con manzanas. Exacto. Tomás falla al aplicar las leyes de la materia al reino puro de la energía. Pues si Tomás representa esa incapacidad casi, digamos, inocente o estructural de procesar la frecuencia espiritual, el texto decide llevar este mismo concepto de la mente materializada a su extremo más oscuro y destructivo. Y aquí es donde la cosa se pone tensa. Se pone interesantísima. Lo hace introduciendo a un personaje que exige pruebas físicas, no para encontrar consuelo, como podría ser el caso de Tomás, sino para ejercer control. Hablamos de una trama que, de verdad, parece sacada directamente de una novela policíaca negra. Totalmente. Y está protagonizada nada menos que por el rey Herodes. Es que la reinvención de Herodes en esta narrativa es un ejercicio de audacia literaria y teológica que te deja sin palabras. Rompe el molde. Rompe por completo con ese molde pasivo que suele tener en este punto de la historia tradicional. Es asombroso. El texto nos presenta a un Herodes convertido en un verdadero investigador privado, rollo detective, que está obsesionado con desentrañar el misterio del sepulcro vacío. Y no manda a sus guardias, ¿eh? No delega la tarea, asume el trabajo de campo él mismo. Se dirige personalmente al cenáculo, interroga a los discípulos uno por uno y escucha de sus bocas la versión de la resurrección inmaterial. Pero claro, su mente, que está hipermaterializada, rechaza el testimonio, lo considera insuficiente. Obviamente. Así que, como buen detective que busca una corroboración independiente, pues se va a buscar una segunda fuente. Aplica un método empírico, estrictamente judicial y policial, a un evento que, por definición, en este universo trasciende todo empirismo físico. Exactamente. Su investigación lo lleva hasta la mismísima casa de María.
El texto detalla cómo Herodes escucha directamente de sus labios la narración de esta gloriosa manifestación espiritual. Y a ver, ya tiene múltiples testimonios directos, pero la sed de su mente materializada sigue sin saciarse. Es insaciable. Regresa a su palacio todavía inmerso en un escepticismo profundísimo, y es en ese escenario de poder terrenal, en su palacio, donde ocurre el clímax absoluto. Mientras Herodes rumia sobre el caso, la figura de Jesús se le aparece irradiando una luz deslumbrante. Madre mía. Herodes queda paralizado, sumido en un terror absoluto, y en una fracción de segundo comprende la magnitud de su error y la atrocidad de su condena. Y ojo, porque el texto no se detiene en la revelación psicológica del personaje, no. Describe unas consecuencias físicas inmediatas y catastróficas para el monarca. Las describe con una crudeza tremenda. La enfermedad que ya minaba la salud de Herodes experimenta un recrudecimiento violento y acelerado. O sea, el documento narra que termina sus días consumido por una desesperación absoluta, en una soledad angustiosa y padeciendo tormentos corporales indescriptibles. Un final terrible. Y aquí a mí me surge un desafío analítico enorme. El texto construye a un villano que exige incansablemente una prueba física irrefutable. ¿Vale? Finalmente, el texto le concede exactamente lo que pedía, la visión directa en su propio salón. Se la da en bandeja. Pero esa misma prueba se convierte en el arma que detona su aniquilación física y mental. ¿Cuál crees que es el propósito subyacente de diseñar una ironía narrativa tan extrema? Es una pregunta central, de verdad, porque revela la mecánica del castigo en este universo tan particular. Y si retomamos la idea de las frecuencias energéticas que comentábamos antes, la destrucción de Herodes no se presenta simplemente como una venganza divina caprichosa. No es un dios enfadado lanzando rayos. Para nada. Es descrita casi como una reacción física ineludible. Cuando una mente y un cuerpo que están profundamente corrompidos y materializados se exponen de golpe a la verdad espiritual absoluta, se produce una incompatibilidad insalvable. A ver si lo entiendo. Sería el equivalente a enchufar un pequeño electrodoméstico diseñado para, 110 voltios directamente a una toma de alta tensión de 220 voltios o incluso a un transformador industrial. Sí, la metáfora es perfecta. El aparato simplemente no está diseñado para canalizar tanta energía y, bueno, pues arde, explota. Exacto. El concepto de la sobrecarga energética es totalmente válido aquí, pero el texto añade un factor crucial, que es la resistencia moral. En física elemental, la resistencia al paso de la energía genera fricción, ¿no? Claro. Y la fricción genera calor extremo, y al final destrucción. Pues Herodes encarna esa resistencia máxima frente al espíritu. Su colapso físico, ese recrudecimiento brutal de su enfermedad, es la manifestación corporal de su propia mente materializada, quebrando bajo el peso insoportable de una realidad superior que se negaba a aceptar. Es que exigió ver la luz suprema, pero sus ojos tridimensionales, su hardware, no estaban calibrados para sobrevivir a esa exposición. Ahí le has dado. Es una concepción de la justicia sobrenatural basada casi en, digamos, leyes de termodinámica espiritual. Es flipante. Y bueno, una vez que entendemos esta letal fricción entre la densidad material y la luz espiritual, el texto da un salto narrativo que produce un contraste, dramático. Sí, cambiamos de tercio por completo. Dejamos atrás la putrefacción y el castigo del cuerpo de Herodes para centrarnos en el destino final del cuerpo de María. Y afirmo, sin dudarlo, que este es el pasaje más extraordinario del documento, por el asombroso vocabulario que los autores deciden emplear. Es el momento exacto en el que los autores del documento, que recordemos que están escribiendo en esa ventana entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, pues deciden entrelazar el misticismo más puro con el léxico de la vanguardia científica de su época. O sea, el texto narra que años más tarde, a la edad de 71 años, María concluye su vida terrenal y a lo largo del pasaje se la nombra con títulos de una belleza esotérica preciosa. La llama María de Jericó, la rosa mística, la esencia balsámica. Nombres muy evocadores, muy elevados. Muy elevados. Pero lo verdaderamente rompedor, lo que te deja con la boca abierta, es lo que sucede con su cuerpo. No hay un entierro tradicional, no hay una descomposición natural en un sepulcro como cualquier mortal. No que va. El documento afirma, y voy a citar la terminología exacta para que la audiencia lo entienda, que su cuerpo purísimo comienza a desintegrarse de forma sutil, diluyéndose en el plasma,
transformándose en átomos luminosos y en la sustancia vivificante de su propia esencia. Es que es imperativo detenernos a analizar ese lenguaje. Hablar de átomos y de plasma en un contexto de exégesis religiosa durante esa época es un movimiento, sumamente radical. Es ciencia ficción cuántica aplicada a la teología. A mí me parece fascinante cómo utiliza palabras como átomos luminosos y además el documento no se limita a describir el fenómeno visual, sino que te explica la causalidad de esta disolución. Claro, te da el porqué. Afirma que este proceso de desintegración a nivel atómico ocurre con un propósito preventivo. O sea, evitar a toda costa que sus restos físicos fuesen profanados por los impíos o peor aún, Peor aún sí. que los propios creyentes los preservaran como reliquias sagradas por haber sido la madre espiritual. Es que es inevitable pensar en el concepto de, no sé, un archivo digital superclasificado que ejecuta un protocolo de autodestrucción por motivos de máxima seguridad. Exacto, misión imposible, pero en el siglo I. Tal cual. Pero, yendo al fondo del asunto, esta aniquilación activa de cualquier posibilidad de crear una reliquia, ¿es esta la máxima estocada del texto contra la devoción materialista? Sin lugar a dudas. Es la refutación definitiva de esa mente materializada de la que hablábamos. Hay que situarse en el contexto histórico en el que se gestó este documento. A ver. El mundo estaba descubriendo los rayos X, la radioactividad, los fundamentos de la física cuántica. La humanidad empezaba a comprender por primera vez que la realidad fundamental del universo era invisible y energética, no sólida. Claro, los ladrillos del universo no se pueden tocar. Eso es. Y los autores absorben todo este clima científico y lo aplican a su misticismo. Al afirmar que la rosa mística se disuelve en plasma, están argumentando que lo que es verdaderamente divino no deja escombros físicos. Según esto, en un acto de ignorancia cósmica, porque el ser elevado ya no reside en la materia, se ha vuelto luz. Precisamente. El texto desmantela de un plumazo la idolatría. Impide físicamente que los seguidores tropiecen con la trampa de adorar la envoltura en lugar de la esencia. Es brillante, la verdad. La metamorfosis de María en átomos invisibles valida la gran tesis de todo este volumen. La materia es transitoria, secundaria y prescindible. La eternidad solo pertenece al plano vibratorio del espíritu. Ya, a ver, todo este andamiaje metafísico es intelectualmente superestimulante, lo reconozco, pero genera un desconcierto importante. ¿En qué sentido? Pues que si lo físico es tan irrelevante, si el destino ideal de la pureza es convertirse en plasma cuántico y la mente materializada es una trampa mortal, ¿qué se supone que debe hacer un ser humano en su día a día? Claro, la aplicación práctica. Claro, es que no es viable vivir intentando desintegrarse en luz atómica cada mañana antes de coger el metro para ir a trabajar. ¿Cómo aterriza este documento unas ideas tan inasibles en un código de conducta que sea aplicable? Es una gran pregunta. Porque resulta que el texto propone un giro profundamente terrenal y muy pragmático para resolver esta paradoja. Es que todo sistema filosófico o místico, por muy elevado que sea, termina colapsando si no proporciona un manual de instrucciones para la vida ordinaria. Totalmente. Y este documento lo hace, introduciendo lo que denomina la suprema ley de afinidad. La define como una ley universal infinitamente sabia, con la que todos los seres tienen la obligación de armonizarse. Y fíjate, la instrucción central que proporciona para lograr esta armonización suena casi poética. Dice que hay que acallar la naturaleza humana para permitir que se exprese la naturaleza espiritual. Muy profundo. Según el texto, este esfuerzo por silenciar lo terrenal logra transformar a un espíritu que vive en el error en un ser verdaderamente justo. Y esto es algo que se manifiesta incluso físicamente, ennobleciendo la mirada y dibujando en el rostro una sonrisa espiritual, con mayúsculas. Ese concepto de acallar la naturaleza humana enlaza directamente con la superación de la mente materializada que discutíamos al principio con Tomás. Cierto, cierto. Pero el texto no se queda en la mera contemplación. Lanza advertencias muy severas contra los falsos profetas y los describe con una expresión que me parece implacable. Los llama menesterosos en espíritu. Qué definición más dura, sí. Sí, seres que hablan mucho, pero que están vacíos por dentro. Y es justo aquí donde llega el clímax práctico del documento. Hace un llamamiento a la acción que sorprende por lo sencillo que es.
Dice, no ocultar la doctrina y, sobre todo, no negar jamás la caridad. La caridad, fíjate. Promete que a medida que se dé, se recibirá en mayor abundancia y que el acto de consolar al prójimo será correspondido con consuelo. Vamos, que todo se reduce en última instancia al servicio y la caridad. Y es precisamente en esa aparente sencillez donde reside la sofisticación brutal del mensaje. Ya, pero hay que admitir que parece un bajón narrativo tremendo. O sea, llevamos minutos hablando de cuerpos desintegrándose en átomos luminosos, de apariciones de luz pura, de leyes térmicas que destruyen reyes materializados. Sí, de ciencia ficción pura. Y de repente, la gran conclusión, el secreto del universo, es simplemente sé compasivo y ayuda al prójimo. Es un contraste tan marcado que parece casi incongruente. ¿Cómo justifica el texto un salto tan grande desde la física cuántica esotérica hasta la simple moralidad de, no sé, de un comedor social? A ver, la genialidad de este marco de pensamiento es que para ellos no existe tal salto ni incongruencia. La caridad no es vista como una simple norma de convivencia o un acto de cortesía para ser buena persona. Ah, no. ¿Y cómo la ven? Se entiende como el mecanismo operativo mediante el cual un individuo altera su propia vibración atómica y espiritual. La suprema ley de afinidad es como la ley de la gravedad o el electromagnetismo en este universo narrativo. Ya veo. Uno no se sintoniza con el reino de los cielos, entendiendo intelectualmente la naturaleza del plasma o exigiendo pruebas tangibles, empíricas, como Herodes. Es decir, que la caridad sería el método práctico para afinar los receptores de nuestra famosa regla de madera. De manera muy, muy precisa. El acto compasivo, el consuelo genuino, el dar sin esperar recibir, son acciones que reducen la densidad del ego. Te hacen más ligero. Exacto. Al disminuir la fricción del egoísmo y el materialismo, la mente se desmaterializa progresivamente. La caridad es la alquimia práctica que permite al ser humano sintonizar con la altísima frecuencia de esa ley de afinidad. El macrocosmos de la justicia cósmica y el microcosmos del comportamiento humano compasivo son, bajo esta óptica, exactamente lo mismo. Madre mía, la verdad es que ha sido un recorrido analítico verdaderamente intenso y lleno de recovecos que no me esperaba. Para estructurar un poco lo que hemos explorado, para quienes nos escuchan, comenzamos desentrañando la crítica fundacional a la mente materializada, utilizando a Tomás como el arquetipo de esa incapacidad para procesar realidades más allá de lo tangible. Sí, ese fue el punto de partida, por sobrecarga total. Y pasamos luego a la sublime desintegración de la rosa mística, analizando cómo el texto incorpora tan audazmente el léxico científico de los átomos y el plasma. Para evitar las reliquias. Exacto, para construir un argumento irrefutable contra la adoración física y el fetichismo de las reliquias. Y hemos cerrado el círculo descendiendo desde esas alturas tan místicas hasta el pragmatismo absoluto de la caridad y el consuelo, que se revelan no como simples actos de bondad, sino como las herramientas vibratorias necesarias para alinearse con la suprema ley de afinidad. Es un cierre muy redondo para un documento tan complejo. Lo es, y todo este tratado concluye con una bendición final que el texto ofrece a sus lectores. Dice: abundancia, caridad y paz en vuestros corazones. Mi paz sea con vosotros. Una serenidad inmensa que, la verdad, contrasta bastante con la intensidad de los temas que trata. Un final que, estoy seguro, encapsula la intención última del documento, que es redefinir de manera permanente la relación entre lo que creemos que somos y lo que verdaderamente trasciende. Pues para concluir nuestra inmersión profunda de hoy, y para quien busque extraer un prisma diferente con el que mirar la realidad, hay un pensamiento final que emerge de este documento y que merece, yo creo, una profunda reflexión. A ver, adelante. Hemos visto cómo la suprema ley de afinidad sostiene que nuestro destino espiritual gravita hacia aquello que cultivamos en el plano físico. La crueldad y la cerrazón de Herodes actuaron como imanes para su propia aniquilación material, mientras que la pureza inmaterial de María la transmutó en luz eterna. La ley de causa y efecto llevada al extremo. Exacto. Y esto plantea un dilema sobre cómo operamos nosotros en el mundo real. A menudo existe la necesidad humana de evaluar el impacto visible de nuestras acciones, de buscar la marca en la pared o la estructura terminada. Sí, necesitamos ver los resultados, tocar lo que hemos hecho. Claro, la mente materializada.
Pero si, según la cosmovisión de este texto, nuestras acciones físicas, nuestras posesiones y hasta nuestros propios cuerpos no son más que andamios temporales destinados a desintegrarse o a convertirse en plasma, cabe preguntarse algo muy profundo. Te escuchamos. ¿Qué tipo de átomos invisibles están construyendo realmente las interacciones que tenemos a diario? Cuando las exigencias de pruebas materiales y el peso del ego finalmente se desvanezcan, ¿qué esencia quedará flotando en el espacio que dejamos atrás? ¿Será una huella perdurable de consuelo y afinidad compasiva o simplemente el eco vacío de una mente que nunca logró desmaterializarse? Una reflexión interesantísima, sin duda. Es un enigma que queda ahí, en el aire, para la reflexión personal de cada uno. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.